recogerlos. Entonces, lo que les traje fue, no sé si ya han visto esta cruz, está muy complicado verla desde ahí, pero ahorita es la cruz del Papa Francisco. Cada papa tiene una cruz que la distingue. La cruz del Papa Francisco trae en medio al buen pastor, trae un pastor y trae una oveja, y atrás es la parábola de la oveja perdida, que fue el texto que toma el Papa para recordar que Cristo nos porta, nos carga en sus hombros, y recordemos que muchas veces cuando nos hemos perdido por alguna realidad, ha sido el momento privilegiado para estar en los hombros del pastor. Entonces es recordar que la misericordia de Dios siempre está presente. Entonces, pues esta crucecita al final del taller, no al final de hoy, pues, al menos que haya la motivación para que se quede. Pero no, ahorita al final hacemos la repartición para tenerlo. Y están benditas por el Papa Francisco aparte, entonces ya tienen también ese plus. El precio, ¿cuál es el precio? Muy bien, bueno, pues eso fue así la pincelada de lo que sucedió. Bien, pues yo creo que aprovechamos el tiempo, lo que nos resta, llevamos buen tiempo para reiniciar nuestro taller de nuestra Biblia. ¿Todos traen Biblia? Todos traemos, muy bien. Como quiera, aquí todavía hay sillas de este lado, aquí hay otras 3, aquí hay una, ahí hay otra, en fin, todavía si quieren sentarse en mesa, pueden hacerlo. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar nuestro taller. Los invito a tomar la Biblia y esta hora pues aprovecharla al encuentro. Recordemos que es un taller y en todo taller debe haber un material con el que trabajamos. Entonces, tomando nuestra Biblia, vamos a iniciar así como estamos, vamos a iniciar la oración pidiendo a Dios la sabiduría para aprovechar esta hora de este encuentro. Digamos juntos: Señor Jesús, abre mis oídos a tus palabras, que lea y escuche tu voz y medite en tu enseñanza. Despierta mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho. Que tu palabra sea vida y gozo y paz y felicidad. Habla, Señor, mi Dios y Maestro. Amén. Muy bien. Todos tienen el sticker, todos tienen. Acuérdense que es muy importante porque es nuestro, como quieras, los que no tengan, allí debe de ver atrás. Muy bien, viendo ahí el color que tenemos la semana, bueno, la anterior sesión tuvimos lo que fue el mundo primitivo, ¿se acuerdan? Estamos hablando de 2000 años más o menos en los que se empieza la recopilación de las historias del género literario que tienen los primeros 11 capítulos del Génesis. Recordemos que los primeros 11 capítulos del Génesis nos hablan sobre 4 realidades. ¿Se acuerdan? Esos 4 grandes pecados, esas historias que de fondo llevan un mensaje en el que, sin quitar los datos de la verdad, es un género literario que nos habla a través de formas o de ideas para poder entender lo que hay de fondo. Hablamos sobre Adán, hablamos sobre la caída de Adán, vemos la primera promesa que hay en la Biblia, Génesis 3:15, donde habla sobre la estirpe de donde va a salir aquel que le va a pisar la cabeza a la serpiente, es decir, se le llama el protoevangelio, el primer evangelio,
la primera noción de que viene alguien que le va a acabar o le va a pisar la cabeza a la serpiente. Génesis 3:15. Decía, no sé si vieron la película de La Pasión. ¿Se acuerdan cómo empieza la película? Cuando está Jesús orando en el huerto, aparece la serpiente, y la primera escena fuerte donde impacta es, se levanta Jesús y parece que la serpiente lo va a morder, y entonces recibe el pie, la sandalia de Jesús, donde le da el fin. Y ahí se cumple la promesa en Cristo, el Mesías, se cumple esa realidad. Eso es lo que vemos. La primera, realmente no sé cuántas promesas tenga la Biblia. Sinceramente no tengo ese dato. No sé si algún estudioso podrá hacerlo. Lo que sí sé es cuál es la primera, y esa la podemos encontrar, como les he dicho, en Génesis, y cuál es su cumplimiento, que será en Cristo. Vemos, les había dicho que esta línea roja, acuérdense que el taller que estamos haciendo es un taller narrativo. Significa que hay 14 libros en los que van a ser nuestro caminar. No van a ser los 46 ni los 27 del Nuevo Testamento. Simplemente 14 libros que nos van a ir conduciendo a través, de un camino de personajes, para ir viendo dónde está caminando esta estirpe del protoevangelio, del Génesis 3:15. A partir de aquí, nosotros empezamos a descubrir en los hijos, en las parentelas, por dónde va. Siempre va a haber una línea roja. Esa línea roja es el cumplimiento de esa estirpe que va a salir. Por eso lo primero que tenemos que ver es esa estirpe. En un momento determinado nosotros vamos a ver dónde se cumple el que va a pisarle la cabeza a la serpiente. Ya vimos el final de la historia. Creo que todo el mundo sabemos quién es, pero lo importante es hacer ese recorrido para poder entender la lectura de la Escritura. Entonces, la perspectiva de lo narrativo no es... Hay gente que dice, es que yo ya leí la Biblia del principio al fin. Está bien, pero aquí lo importante es que nosotros entremos a una búsqueda de esos personajes que nos van a ir conduciendo hasta llegar a Cristo. Esa fue la semana pasada. Ahora empezamos, ustedes tienen allí los patriarcas. Estamos hablando del 2000 al 1700 antes de Cristo. El color que está allí es el color vino, porque aquí aparece la alianza como un elemento en el que, acuérdense que la alianza es un instrumento que tiene la antigüedad para vincularse familiarmente con algún personaje. La manera natural de vincularse con una persona es a través de la sangre, el hijo, la parentela, pues, ¿no? La forma de vincularse sin haber la sangre es la alianza. Dios toma este instituto para hacer alianzas, para vincularse y hacer de un pueblo escogido. Entonces, por eso es el color vino que nos puede ayudar a ir descubriendo. La primera parte, la época primitiva, era color celeste, que es ver la tierra desde el cielo, y ahora vamos a entrar al misterio de la sangre. Los capítulos que vamos a ver son del 12 al 15. Pueden tomar su Biblia así rápidamente y buscar ahí en su Biblia el capítulo 12. Ya recorrimos los primeros 11 capítulos. ¿Le dieron lectura en estos días que estuvimos de...? Ya sabía que no lo iban a hacer. Entonces, era nomás... Pero la idea es que vayamos poniendo en práctica esa lectura para poder entender. A partir del capítulo 12, nosotros vamos a encontrar historias, y esto es lo más interesante. Si hay algo que generalmente nos atrapa nuestra atención, son las historias.
Y entonces a partir del capítulo 12 vamos a encontrar una historia. Ustedes ven allí en el capítulo 12, la primera historia que tenemos es la historia de un personaje. Exactamente. ¿Se acuerdan que hemos tenido Adán y Eva, que era la primera pareja santa? Y la santidad, santo solamente es Dios, pero quien se acerca a Dios participa de la santidad. No es que seamos santos, es que participamos de la santidad de Dios. Somos como un espejo, pues, ¿no? Entonces no es que tengamos luz propia, es que tenemos ese reflejo para iluminar a los demás. Esa es la santidad. La primera pareja santa fue Adán y Eva. Es el primer dato que tenemos. Participaban plenamente de Dios. Esas primeras comunidades de seres humanos. Después viene la primera familia de Dios. La primera familia de Dios es precisamente con Abraham. Abraham va a ser el patriarca. Y vamos a ver aquí este término de patriarca, que son los primeros responsables de conducir al pueblo escogido por Dios, es decir, el representante, los que conducen, los que son padres responsables de un pueblo. Estos patriarcas, tenemos 4 patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero aquí José, ahí hay quien no lo acepta como patriarca y hay quien sí lo acepta como patriarca. Si no se salen, hoy mismo vamos a saber por qué esa situación. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. No sé si... Aquí está Jerusalén. Este es el mar Mediterráneo. Aquí está Egipto. Aquí está, esto es Tierra Santa. Todo esto. Acá está todo lo que es Asia Menor. Para acá está Europa. Sí, más o menos. O nomás soy yo el que entiende esto. Más o menos, Y fíjense bien, aquí está Ur de los caldeos. Aquí está Irak hoy en día, o lo que queda de lo que nos dejaron los gringos de Irak, pues. Pero aquí está esta perla que le han quitado todo. De ahí es Ur de los caldeos. De ahí es Abraham. Más o menos, si nosotros vemos el texto, Yahvé dijo a Abraham, capítulo 12, deja tu país, a lo de tu raza y a la familia de tu padre. No lo voy a leer, ustedes lo tienen allí. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. 75 años, es decir, era un hombre, no es que haya tenido 75 años, ¿se acuerdan de lo que les dije? No hay que detenernos solamente en las fechas, la forma en la que se recopila la numeración es muy diferente a la latina. Entonces, por eso que vivió 320 años, no puede ser posible eso. Lo que sí podemos ver de fondo es que vivió mucho tiempo. Abraham era un hombre anciano, es lo que nos quiere decir. Abraham tenía una esposa que se llamaba Sarai. Aparte de anciana, era estéril. Esa es la historia, ustedes la tienen aquí. Esta historia es, Dios se le presenta a Abraham y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y anda a la tierra que yo te mostraré. No le dice dónde, o sea, yo te lo voy a mostrar. Lo único que tienes que hacer es caminar. El primer mensaje es, Abraham no sabe a dónde va, pero sabe con quién va. ¿Queda claro? Es un principio de vida.
no sé a dónde voy. Es cuando te casaste, estabas en el altar, no sabías, no tenías muy claro a dónde ibas, pero sabías con quién ibas. Y entonces la vida te sorprendió con hijos, con experiencia, con realidades. Eso es la experiencia que está aquí. Abraham sale de su tierra, de su confort, de su seguridad, y empieza a salir de aquí, de Ur de los Caldeos. Son aproximadamente, de aquí de Ur a Harán, son cerca de 960 kilómetros. Y de Harán a esta parte, a Hebrón, más o menos estamos hablando de unos, son 960, con cerca de 600 kilómetros. Prácticamente lo que camina Abraham son alrededor de unos 1500 kilómetros, aproximadamente. Es todo el camino, el percurso que tiene que hacer, y con una estación aquí en Harán, y luego viene a bajar, y este es el punto de Hebrón, el punto del encuentro. Entonces, más o menos ustedes pueden ver de Irak a Siria, y luego bajar a Tierra Santa. Es hoy en día. En el capítulo 12, del 1 al 3, tenemos la parte más importante. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra, hay 3 promesas, y eso es un punto de reflexión y de dirección para nosotros. Lo primero que le dice es, ve y anda a la tierra que yo te mostraré. Lo primero que le ofrece Dios a Abraham es una tierra. Te voy a dar una tierra. Segundo, haré de ti una gran nación. Es la segunda promesa. Tercero, voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Por lo tanto, hay 3 promesas. El hecho de que este anciano salga, que no sabe a dónde va, pero confía con quién va a buscar 3 cosas. A partir de este momento, yo los quiero invitar a buscar estas 3 realidades. ¿En qué momento de toda esta historia vamos a encontrar primero el cumplimiento de la tierra, el cumplimiento de la parentela, de la nación, y el cumplimiento de la bendición? 3 momentos muy importantes que hay que ir buscando a partir de este momento. Entonces, nuestra forma de estudiar la Biblia va a ser en base a buscar en qué momento está la tierra, en qué momento está la nación, en qué momento se cumple la promesa de la bendición. A partir de aquí. ¿Queda claro? Así rápidamente, si ustedes ven en el Génesis, en el capítulo 15, del 15 al 22, ustedes lo pueden leer en casa, pero del 15 al 22 vamos a ver se llama una liturgia, un camino de alianza. Todo va a estar girando a la alianza. Las alianzas tienen 4 elementos. Todas las alianzas tienen 4 elementos. Primero, hay un banquete. Segundo, hay un sacrificio. Tercero, hay un signo. Y cuarto, hay una promesa. Están todos casados, ¿verdad? La mayoría. No les dé pena, hombre, se les nota como quieran. O sea, ya no hay que ocultar eso.
Pero tú hiciste una alianza en un momento determinado. Hubo un banquete, ¿cierto? Han pasado tanto tiempo y todavía lo siguen pagando algunos, ¿eh? Es decir, todavía está el banquete. Segundo, está el sacrificio. El sacrificio no es este mundo lo que ha hecho es burlarse de todos los conceptos sagrados. Es el secularismo lo que hace es toma lo sagrado y lo pone de una forma ridícula. Por ejemplo, si yo les digo, oye, tú eres santo, el concepto que aparece en la televisión de un santo es una persona con todas las características que yo no quiero ser. Entonces, yo no soy santo. No sé, hay un programa en la televisión de una mujer que va y se confiesa, ¿no? Con un padre, creo que muchos lo han visto. Y es un discurso ahí de doble sentido y yo no sé cuántas cosas. O sea, ridiculizan lo sagrado. El término sacrificio también. Esto es un sacrificio, significa es algo que tengo que hacer y no quiero hacer, pero tengo que hacerlo. Tengo que trabajar para darle sustento a mi familia. Esto es un sacrificio. Y el segundo elemento del sacrificio es maravilloso. Sacri significa sagrado. Y ficio viene del latín facere, significa hacer. Sacrificio significa hacerse sagrado. Permitir que una realidad humana participe de la realidad divina. Ese es el sacrificio. Cuando yo le doy un plus a mi vida y entonces, por ejemplo, casarse es un sacrificio, porque igual no te puedes casar, pero cuando pides la bendición de Dios para ti y para tu mujer, entonces se convierte en algo sagrado. Y es cuando aparece lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El tercer elemento de la alianza es el signo, el anillo. En el caso del matrimonio, un signo externo de un compromiso sagrado. Y cuarto, hay una promesa. Estar contigo en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. En fin, el concepto de sacrificio va a aparecer, lo vamos a tener nosotros del capítulo 15 al 22. Ustedes vean y van a encontrar estos 4 elementos. En el capítulo 15... Para eso, toda alianza siempre va a crear un nacimiento, siempre va a crear una vinculación, siempre la sangre se va a ligar a través. En estos primeros capítulos, del 15 al 22, lo que vamos a ver es cómo Dios se incluye en la vida de un pueblo y cómo el pueblo se incluye en la vida de Dios. Hay esa unión en la que es a través de esta alianza. Ustedes lo van a poder encontrar ahí. En el capítulo 15 es muy interesante. Si ustedes ven, en el 15, en el versículo 5, después de que Dios le dice a Abraham estas 3 promesas, oye, te voy a dar una tierra, vas a ser padre de una gran parentela, de una nación, y vas a tener la bendición tú y los tuyos. Es muy difícil, porque primero él sabe que nadie espera nada de él, y su esposa es anciana y es estéril. O sea, esa promesa parece una broma de Dios. Viene el segundo elemento o principio. Donde nadie espera nada, Dios espera todo. Todo mundo pensó, hasta el mismo Abraham, que iba a morir simplemente en Ur de los Caldeos. Él ya no esperaba nada. Y lo peor es que se la creyó, pero Dios no se la cree. Y entonces lo sorprende con este proyecto. Y entonces Abraham acepta, pero está esa lucha entre ¿será cierto lo que estoy viviendo? Y aparece en el capítulo 15, versículo 5, una expresión maravillosa. Yahvé lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas,
si puedes, así será tu descendencia. Abraham sale, ve al cielo y no ve las estrellas. ¿Por qué no ve las estrellas? Porque es mediodía. Viene un versículo posterior. A mediodía no se ven las estrellas, pero el hecho de que no las veas no significa que no estén. Así es la promesa. No las ves visual, tus sentidos no alcanzan a ver eso, pero de que están, eso no hay duda, están presentes. Es el concepto de promesa. Por eso se le llama a Dios Dios providente. Providente, pro significa adelante y vidente, ver. El Dios providente es aquel que va adelante, que no lo ves, pero no porque no lo veas no significa que no esté. Hay cosas que nuestros sentidos no pueden percibir, pero el hecho de que no lo perciban no signifique que no estén. ¿Queda claro? Tercer principio. ¿Cuántos principios llevamos? Dos. Y este es el tercero. Muy bien. Este es el tercero. Habíamos llevado dos. Y viene y se incluye este mismo en el que es el Dios providente. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, esta es la historia. Y fíjense, hay algo interesante. En el capítulo 15, versículo 13. Entonces Yahvé le dijo: debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a la nación que la ha oprimido, y después saldrán cargados de riquezas. 400 años. Esa es la promesa que también Dios le da a Abraham. Ya lo veremos. Pero son datos que por ahí queden reservados, no los pierdan, porque son partes de este engranaje que vamos a poder construir juntos. Aquí, bueno, pues en el capítulo 17 aparece el cambio de Abraham a Abraham. Dios le cambia el nombre a este personaje bíblico. Cada vez que Dios toca a un hombre para darle una misión, le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque ponerle nombre a una cosa es tener autoridad sobre ella. No sé si ustedes algún día le compraron una mascota a uno de sus hijos. Y en el momento en el que el niño, por naturaleza, le pone nombre al perrito, es suyo. Y entonces lo agarra, lo avienta, lo hace, porque es mío, es de mi propiedad. Ese es el sentido. Cuando Dios crea el universo, le dice al hombre: ahora sí, ponle nombre, tienes autoridad sobre ello. Y entonces empieza a generar todas las condiciones. Dios le cambia el nombre porque tiene una autoridad sobre ese personaje. Va a hablar en su nombre. Hay una misión, un cambio en la perspectiva de vida de este hombre. ¿Cómo me dicen a mí? Padre, ¿cuál es mi nombre? Mario Alberto. Algunos ni sabían que era Mario, ¿verdad? Pero, y ya son 3 años, señores, ¿eh? ¿Se fijan el cambio? Es el padre. Y, no, hombre, dime Mario. Está bien, padre. Ya déjalo así. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que hay un instrumento de Dios, siempre cambia el nombre. Nos despersonaliza y nos personaliza. No nos deja sin nombre, pero es una misión determinada. Y es, por ejemplo, le pueden decir, ¿cómo se llama el responsable de los acólitos? Y ahora ya nadie sabe que eres Edgar.
o como es el ministro extraordinario de la comunión. Te van cambiando el nombre por un servicio. Así es esto. Cuando pones tu vida al servicio de Dios, te despersonaliza y te personaliza. Te da un nuevo sentido. Esto es lo que encontramos. En el capítulo 17, entonces aparece el nombre que es modificado porque tiene una misión especial. No es pena, pero por eso el Papa Así es, para darle continuidad también a esa tradición. Hay congregaciones religiosas donde los que entran y se consagran con los votos se cambian el nombre. En el capítulo 18, versículo 10, aparece ahí, son historias, historias dentro de la historia. Aparece Yahvé, visita a Abraham y le dice: dentro de un año volveré aquí y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Dentro de un año. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a la espalda del que hablaba. Estaba escondida escuchando. Cosa extraña que una mujer esté escuchando, Pero parece que el autor sagrado como que no perdió ese detalle. Estaba oculta. Abraham y Sara eran ancianos, bien entrados en años, y ella no tenía ya lo que le pasa ordinariamente a las mujeres. Sara se rió mientras pensaba: cuando yo estoy seca, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? Pero Yahvé dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho: ¿cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año y para entonces Sara tendrá un hijo. Sara trató de defenderse, pues tuvo miedo y le dijo: yo no me he reído. Pero él contestó: cierto que te has reído. Y vuelve, ya no lo puso el autor: yo no me he reído, cierto que te has reído, yo no me he reído. Entonces, ahí es esa defensa de esta mujer que se ríe. Y entonces, ¿por qué se ríe? Porque es lógico. La lógica de Dios no entra en una mujer, está bien puesta, sus pies en la tierra. Yo anciana, mi esposo anciano, yo estéril, eso es imposible. Le falta caminar en la fe, cosa que aprenderá de su marido. Y se rió. ¿Cómo se va a llamar el hijo de Abraham? ¿Y qué significa Isaac? El que se ríe. Ah, ¿te ríes? Pues ahora vas a tener tu risa toda la vida. Y le da precisamente a este hijo que será Isaac. Esta es la historia que va. Todo parece muy bien. En el capítulo 21, pasamos al capítulo 21, en el versículo 6, Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren se reirán también. Y añadió: ¿quién hubiera dicho a Abraham que yo amamantaría hijos, y sin embargo le he dado a luz un hijo en su vejez? El cumplimiento se está cristalizando en este texto 21, versículo 6. Padre, Sí. quiero dar las gracias por la invitación. Ya tenía yo una agenda Compromiso. anteriormente, pero quise venir porque me invitó. Bueno, Y va a estar grabado. Próximo martes, mi próximo aquí nos vemos. Ok, sí, aquí Me queda. regala una cosa de la barra. Ah, no, claro. Pero para que tengo un compromiso con televisión, entonces no puedo quedar mal. No, entonces está bendita y todo. Gracias, padre. Sí, el sobrecito lo pones ahí. Claro. No te creas, no. Es el cumplimiento de la segunda promesa de los... Se va cristalizando, Sí.
Sí, pero ahí vamos ya, vamos descubriendo, porque empieza a generarse ya la descendencia, pero apenas es el primero. Entonces, una gran descendencia no es uno. Entonces, tú me prometiste una gran descendencia y uno no es una gran descendencia, así es que, Señor, te falta todavía. Entonces, pero ya se empieza a cristalizar. ¿Ven cómo vamos caminando? El problema existe en el capítulo 22, después de que ya tiene su hijo, todo va muy bien, y entonces aparece, ustedes tendrán el título, el 22, el sacrificio de Isaac. Yo les pregunto, ¿el sacrificio de Isaac, se sacrificó a Isaac? No se materializó. No se materializó, perfecto. Pero ¿hay un sacrificio? Bien. ¿Qué dijimos que significaba sacrificio? Hacerse sagrado. Bien, porque muchas veces se piensa que el sacrificio necesariamente tiene que haber muerte. ¿De acuerdo? Y entonces el concepto de sacrificio es una de las cosas que tiene que quedar muy claro. Sacrificio es hacerse sagrado. Y como puede haber sangre, no puede haber sangre, no necesariamente. Ahora, ¿saben por qué le llamamos sacrificio a la Eucaristía? Lo vamos a ver, todavía queda. En la octava sesión vamos a ir hilando todas estas ideas. Pero aquí esta historia, ¿está bien interesante la historia? Bien, el sacrificio de Isaac, todo va muy bien. Un día aparece Dios y le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo. El capítulo 22 viene hablando. Abraham, dijimos que es de Ur de los Caldeos. Es normal que las divinidades de los caldeos se sacrifique al hijo mayor, porque el hijo mayor representa también una divinidad. Era normal que se sacrificaban a los hijos pequeños. Y entonces Abraham piensa, el Dios, este Dios que me prometió, es el mismo Dios de mis padres, porque me está pidiendo lo mismo. Por lo tanto, Abraham piensa que es uno entre otros. ¿Queda claro? Ese es el primer concepto. Este Dios es igual al de mis padres y me pide el sacrificio de mi hijo. Y entonces Él me lo dio, yo se lo entrego. Y la historia es que va subiendo el niño, llega hasta cierto punto y le dice, sacrifícalo en el monte Moria o Moriah. Es muy importante porque el monte Moria es una, ¿cómo le llaman cuando hay una serie de cordilleras pequeñas? Como una vinculación de pequeños cerros que están, una cordillera, es decir, digamos una hermandad de sierras que están vinculadas. El monte Moria está hoy en día lo que conocemos en Jerusalén. Es allí donde Abraham va a sacrificar a su hijo. Es el monte donde después va a estar el templo de Israel. Ese monte es el más importante. Los judíos tienen 12 montes llamados sagrados que son importantes para su tradición. Uno de ellos, el monte Moria, es el monte del sacrificio, pero también del proveer. ¿Por qué? Porque van subiendo, Abraham toma la leña para el sacrificio, cargó sobre su hijo a Isaac, y entonces Isaac le dice a su papá Abraham, Padre mío, le respondió, ¿qué hay, hijito? Prosiguió Isaac, llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. ¿Dónde está el cordero?
a lo que estamos buscando una tierra, estamos buscando una descendencia, una nación, un reino, estamos buscando una bendición. Y ahora yo les invito a buscar otra cosa. ¿Dónde está el Cordero? ¿Se acuerdan Juan el Bautista cuando ve a Jesús? ¿Qué fue lo que dice? Este es el Cordero de Dios. Esa pregunta se responde siglos después. Entonces podemos entender claramente que en la vida, como en la Escritura, hay preguntas que no tienen respuesta inmediata, como en tu propia vida. ¿Queda claro? Es otro principio de la Escritura. Hay preguntas que no se responden por la delicadeza en el momento, sino tienen que pasar mucho tiempo para poder entender. Simeón, cuando llega la Virgen con el niño, le dice: este niño ha venido para hacer luz para las naciones, condenación para otros, entre todo lo que le dice, pero le dice a María: y a ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Pasaron 33 años, para que María tuviera la respuesta. Cuando ve a su hijo en la cruz, entonces se entendió esa pregunta de ¿cuándo? Entonces, esto es una experiencia también de nuestra vida cotidiana. O sea, eso de ¿por qué me está pasando esto? Tranquilo, a veces tienen que pasar 30 años para que puedas entender lo que estás viviendo. Esa es una experiencia así, Checo. Es cierto que los musulmanes dicen que no fue Isaac el que iba a sacrificar a Abraham, sino que era Ismael. Y ellos son descendientes de Ismael y desde ahí viene... Sí, exactamente, la división entre lo que es y el principio del monte Moria. Es una historia, por ejemplo, el monte Moria ahorita en Jerusalén, todo alrededor del monte es judío y la parte que está arriba es musulmana. Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos la misma raíz. Ahí está la raíz en el mismo Abraham, en la misma promesa. El problema que se está suscitando todavía hasta hoy en día es, bueno, ustedes tienen la parte de arriba, los judíos no pueden subir porque no saben dónde estaba el arca, dónde estaba el Santo Santorum, el lugar más sagrado, y no pueden pisarlo. Entonces, dicen los judíos: muy bien, el cerro es nuestro, la parte de arriba es de ustedes, pues a ver cómo se suben. Así son los judíos, Es decir, quieren subirse a la parte, pues a ver. ¿Y cómo construyeron la cosa esa? Sí, muy buena pregunta. Pues no, todavía no existía helicóptero. Pero hicieron un puente, todavía hasta hoy en día, y han hecho puentes de madera que sobrepasan. Por un lado uno ve el monte, el muro de las lamentaciones, y uno pasa, los árabes pasan por un lado. Entonces imagínense los judíos ver a los árabes que van pasando por uno. Entonces, pero eso es un tema, si quieren lo tomamos luego, si no, no terminamos eso. Pero sí, ahí lo que estamos viendo es el monte Moria, es el lugar de la promesa, es el lugar donde Dios va a proveer. Por eso le llama, es el monte más importante. ¿Por qué? Porque dice la historia que Abraham toma a su hijo, levantó un altar, puso la leña sobre él, ya lo iba a quemar, saca la daga y entonces extendió después su mano y toma el cuchillo para degollar a su hijo. Lo degollan y lo queman. Ese era el sacrificio caldeo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó. No toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio de cerca de él un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Por lo tanto, Abraham sigue confiando. La confianza de un hombre que se abandona y que sabe que no va a ser defraudado. No entiende muchas cosas, pero sabe que no va a ser defraudado. Por eso se le llama a Abraham
nuestro Padre en la fe. Es el título que se le da a este personaje bíblico. Bien, vamos aquí, Abraham, ustedes van a ir viendo toda esta historia, salir de Ur de los Caldeos. La característica de la alianza es la circuncisión en el hombre, por eso la línea siempre va por el hombre. La línea, digamos, la pertenencia al pueblo de Israel es a través de la circuncisión. Vamos caminando, Abraham con Sara. Sí, perdón. ¿En qué momento comienza eso de la circuncisión? Aquí mismo, en el capítulo que hemos visto ahorita, en el de la alianza, aparecen las características de cómo es esa alianza con Abraham. Sí, aquí está. Cómo va a quedar marcado el cuerpo como un signo. Les había dicho que tenía la alianza estos 4 elementos. Ustedes los pueden encontrar ahí. ¿Queda claro? O sea, si me detengo a esto, pues, todavía falta un tema importante. Bien, llegamos a Isaac. Isaac se casa con Rebeca, pariente, y tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Estamos en el capítulo 24. Hagamos un salto. Viene el nacimiento de Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. En el capítulo 25, versículo 24, llegó el día del nacimiento y se comprobó que había mellizos en su vientre. El primero que nació era un rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano que agarraba con su mano el talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron. Esaú llegó a ser un experto cazador, un hombre de campo abierto, mientras Jacob era un hombre tranquilo a quien le gustaba estar en la tienda. ¿Se fijan cómo esas van presentando el perfil? Ustedes lo tienen allí de esto. Un cazador y otro cuate que se la pasaba en su casa y se hizo por lo tanto más cercano a su madre Rebeca. Y en el versículo 29, para eso no sé si les expliqué que la bendición, esta línea, va siempre por el primogénito. El primero es aquel donde va la línea del cumplimiento. Y aquí aparece una realidad, una situación. En cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso cuando llegó Esaú del campo, muy agotado. Dijo Esaú a Jacob: por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Jacob le dijo: ¿me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito? Se lo cambia, es decir, ¿quieres comer? Te lo vendo por la primogenitura. Esaú le respondió: estoy que me muero, ¿qué me importan mis derechos de primogénito? Jacob insistió: júramelo ahora mismo, y lo juró vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dijo a su hermano, dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió y después se marchó. No hizo más caso de sus derechos. Por eso se dice que Esaú vendió por un plato de lentejas. Es decir, a veces es muy peligroso que hablemos solamente por hablar, porque podemos vender o comprometernos o perder ciertas realidades como la perdió este personaje de la Escritura. Entonces ahí la vende, y entonces la línea, esta línea que iba a ser de Esaú, se cambia por Jacob. Ahora, ¿ven cómo se sube Jacob a la línea roja?
es el personaje que vamos a seguir. En el capítulo, bueno, ustedes van a ir viendo allí, capítulo 25, 29, se queda con la bendición. En el capítulo 27, o sea, ya cuando se da cuenta Esaú, en el capítulo 27, versículo 41, Esaú le tomó odio a Jacob a causa de la bendición que le había dado a su padre, y se decía: se acercan ya los días de luto por mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. O sea, estaba decidido a matar a su hermano. Esaú, entonces contaron esto a Rebeca, y entonces Rebeca le dice: es el tiempo de huir. Y entonces Jacob se va y escapa. Vamos bien aquí con la historia. Y entramos a otra historia. Jacob está huyendo y llega en el capítulo 29 a la casa de Labán. Lo primero que encuentra Jacob es una mujer, Raquel. Y entonces se enamora y dice: yo con esta, y somos parientes. Entonces, porque era lo único que le había pedido su padre: si te vas a casar y tienes la bendición, tienes que casarte con una familiar, con alguien de la parentela. Y entonces se encuentra a Raquel, va con Labán, y Labán le dice: muy bien, pero tienes que trabajar 7 años para mí, para ganarte el amor. Y entonces Jacob le dice: muy bien, trabaja 7 años, llega el día del cumplimiento, se hace la boda, la celebración, el día de la noche, Labán cambia la hija, y en la noche de bodas, no soy yo para contarlo ni ustedes para saberlo, son esos chismes que están aquí ocultos, mete a su hermana Lía, la mete, dice el mismo texto, dice: Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía no tenía brillo en sus ojos, mientras Raquel tenía buena presencia y era linda. Es muy respetuosa con las feas, ¿eh? Entonces, no tenía luz en sus ojos, significa no tenía gracia, pero era la mayor. Y en la noche de bodas, Labán mete a Lía, y al siguiente día se da cuenta Jacob que lo habían engañado. Y le dice: Labán, tú me engañaste porque tú metiste a Lía en vez de Raquel. Y entonces Labán le dice: no, yo te engañé. Lo que pasa es que aquí no está ese el dicho de chivo brincado, chivo quedado, ¿verdad? Aquí acostumbramos que la primera que sale es la mayor y después la siguiente. Así se trabaja aquí. Lo engañó a Jacob. Yo les pregunto, ¿qué no es lo mismo que Jacob había hecho con su padre? Cuando vean la historia, ¿se acuerdan cómo era la piel de Esaú? Velluda, y era el lampiño. Y engaña a su padre, que no podía ver bien, poniéndose piel de chivo. Se lo pone y engaña a su padre. El que engaña será engañado. Lo mismo que le hiciste a tu padre es lo mismo que te van a hacer a ti. Labán, por eso se dice, se lo jacobiaron, ¿no? Es decir, la vida tarde o temprano, eso que haces, eso mismo vas a recibir. Principio de vida, ¿queda claro? Otro principio, no te vas a ir de aquí. Si engañaste, te van a engañar. Si hiciste para bien o para mal, no te vas de esta vida limpio. Así es que, por eso, principio de la Escritura, no crean que lo estoy inventando yo aquí, ¿eh? Entonces, esa es la realidad. Y entonces tiene que trabajar, le dice Labán: muy bien,
¿quieres a Raquel? Trabaja otros 7 años para mí. Y entonces echa otros 7 años para ganarse a Raquel. ¿Queda claro? Y en ese momento toma a Raquel después de los 7 años. Y entonces aparece que Jacob tiene todos estos hijos, son 12 hijos. Ustedes van a encontrar ahí los hijos de... En el capítulo 32, versículo 27, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿No está muy complicado esto? Pues lo de el cambio de chicas. Sí, el cambio de... No, y espérate. No, hombre, todavía no empiezo. Ahorita lo que vea es lo que es capaz una mujer por salirse con la suya. Bueno, eso ustedes lo van a ver ahorita, a ver si es cierto lo que dice acá. Jacob tiene 12 hijos. Por lo tanto, la línea roja, el primogénito que es Rubén, le toca la línea, es donde tiene que ir la descendencia, ¿cierto? Bien. En el capítulo 32, versículo 27, vamos a encontrar cómo Jacob, desde el 25, Jacob lucha toda la noche con un ser divino. Entonces alguien luchó con él hasta el amanecer. Viendo que no lo podía vencer, tocó a Jacob en la ingle y se dislocó la cadera de Jacob mientras luchaba con él. Toda la noche estuvo luchando. El otro le dijo: déjame ir, pues ya está amaneciendo. Y él le contestó: no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. Eso le dice. El otro pues le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Jacob. Y el otro le dijo: en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Fuerza de Dios. Eso es lo que significa. Entonces, a partir de este momento, el mismo personaje, Jacob, es el mismo personaje que se llamará Israel. Por eso se le llama el padre de Israel, porque será el padre de los 12 tribus de Israel, es decir, de los 12 hijos que serán el pueblo de Dios. Cantinflé un poco, está bien. Sí. Padre, ¿por qué aquí dice 11 hijos? ¿Cómo? Aquí dice 11 y allá 12. Será... Dice: aquella misma noche Jacobo se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 nietas y a sus 11 hijos. No sé. Ahorita lo checamos. Sí, cuidado. Sí, pero aquí están. Estos son los 12 hijos. ¿De acuerdo? ¿Qué versión? ¿Es en internet? Sí. ¿Dice 11? También. Ahorita lo checamos. Bien. Entonces, estamos aquí. Rubén parece, pero aquí la historia nos sorprende otra vez, a tal grado que se empieza a cargar con, ¿cómo habíamos dicho que Raquel era la mujer con la que se había enamorado, cierto? Y entonces Raquel le da 2 hijos. Por una parte le da a José
y por otra le da a Benjamín, que será el más chico. No sé si Benjamín ya aparece en la lista de los 11, puede ser eso, ahorita lo veo. Pero la cuestión es, era normal que Israel o Jacob tuviera un gran cariño por los hijos de la mujer que amaba, porque tuvo otras 2 más. Y entonces los hijos consentidos eran precisamente José y era Benjamín. En el capítulo, a partir del capítulo 37, dice que Israel quería a José más que a todos sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Hay unos textos que dicen una túnica coloreada. No sé si hay algunas Biblias que hablan de color o de manga. Significa que le había hecho distinción. Había querido hacerlo distinto a sus demás hijos. Y el hecho de hacerlo distinguir, pues entonces provocó el odio de sus hermanos. Pero no solamente eso, sino que, por eso se le llama, estamos hablando de José el soñador. Prácticamente Rubén se desaparece y el personaje que aparece, que sobresale, el que aparece que se va a subir a la línea roja, va a ser José. Vamos a hablar de José. Como José dice que tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Miren, le dijo el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante mí. O sea, imagínense, por si era mal querido y todavía les dice el sueño de que ustedes se van a poner de rodillas delante de mí. Entonces, pues esa imprudencia de ese sueño provocó el odio para su hermano. Estaban esperando el momento. Ustedes van a ver que después que es vendido, piensan que lo van a matar, piensan, va una caravana de ismaelitas, venden a su hermano y le dicen a su padre que lo devoró una bestia, un animal, y entonces la misma distinción de aquella vestimenta con mangas se la llevan al padre como un signo de que ha muerto. ¿Ya se acabó el tiempo? ¿O vamos bien? Me han... Muy bien. La cuestión aquí es, José es vendido, José después llega a Egipto, lo venden, y la sorpresa es que al venderlo, en el capítulo 39, dice: José pues fue conducido a Egipto, y Putifar, funcionario del palacio del faraón y capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían traído. Total, lo venden. La sorpresa es que la bendición de este muchacho es que es un extraordinario administrador, es muy bueno, de buena presencia. El problema es que la esposa, otro chisme más, pues no venía yo preparado a esto, la esposa del que lo ha comprado se enamora de José y entonces lo empieza a perseguir. José, por respeto a su fe y a su dueño, al amo, entonces esta mujer le prepara una trampa y entonces lo invita a su casa, se quita la ropa y lo acusa de que José ha querido violentarla. Este hombre lo mete a la cárcel, y en la cárcel, allí era, porque todavía no lo podía creer lo que había hecho, lo mete a la cárcel. En la cárcel se encuentra a 2 personajes: el que le prepara los vinos, las copas al rey, al faraón, perdón, y el panadero. Se encuentran allí. Y entonces resulta que el panadero y que el que le prepara el vino, las copas al rey, tienen un sueño. Y está José allí. Y le dice: fíjate que no hemos podido dormir
porque tuvimos un sueño y queremos saber. Y José le dice, a ver, cuéntame tu sueño. Y entonces aquel que le preparaba las copas al rey, le empieza a platicar. El que le preparaba las bebidas. Estamos en el capítulo 40, ya prácticamente estamos aterrizando este taller el día de hoy. Y entonces le dice, muy bien, pues yo tuve este sueño. Y le dice, muy bien, y le interpreta el sueño. Ustedes lo tienen por ahí. En pocas palabras le dice, en 3 días tú vas a regresar. Y le dice, acuérdate de mí. En el capítulo 40, versículo 14, acuérdate de mí cuando recuperes tu puesto y habla de mí en favor al faraón. Porque le dice, tú vas a regresar. Y el panadero le dice, ¿y qué significa el mío? ¿Quieres saber? Sí. En 3 días vas a estar muerto, panadero. Entonces, pues imagínense la noticia. Entonces, dicho y hecho, a los 3 días, el hombre que le preparaba las bebidas al faraón regresa. La sorpresa es que capítulo 40, versículo 23, fíjense bien el autor sagrado lo que pone allí. El que preparaba las bebidas no se volvió a acordar de José, sencillamente se le había olvidado. Y es muy claro que le dice en el 14, acuérdate pues de mí cuando recuperes tu puesto y habla de mí al faraón. ¿Se fijan? Es como nuestros amigos de la prepa hoy, ¿te acuerdas cuando triunfes? Llegaron al máximo y se olvidaron de nosotros. Gracias. Lo mismo pasa aquí, se le olvidó a este. Y entonces al olvidarse, se queda allí. Pasan 3 años después de todo esto y el faraón tiene un sueño. 2 años después. Y entonces es cuando este hombre se acuerda, ahora recuerdo que cuando estaba en la cárcel conocí a un judío, a un hebreo, que me interpretó, y fue cierto, porque me dijo que a los 3 días, y fue cierto, y al otro, el panadero, le dijo que a los 3 días, y el panadero ya también, se le cumplió. Lo mandan a hablar, y le dice el sueño del faraón, tuve un sueño, 7 vacas hermosas, al igual que las 7 espigas granadas, y 7 vacas flacas. ¿Qué significa mi sueño? 7 años de abundancia, 7 años de desgracia. Y entonces el faraón queda muy agradecido, lo pone como administrador, prepara esos 7 años los graneros, y cuando vienen los 7 años de decadencia, de necesidad, entonces Egipto se sostiene perfectamente. Y al sostenerse perfectamente, los pueblos alrededor, entre ellos el pueblo de Palestina, empiezan a bajar a Egipto para víveres, porque era el único pueblo que se había preparado para enfrentar esta situación. Cuando José ve a sus hermanos que bajan a Egipto y los descubre, entonces es otra historia también. Ya entramos a otra historia, Entonces le dice, ustedes son espías. Ellos no lo reconocieron a él, pero él sí lo reconoció. No, nosotros venimos por víveres. No, ustedes son espías, y los acusa de espías. La cuestión aquí es de que ellos le dice, nosotros no, ¿cuántos hermanos son? Y empiezan a decir los hermanos. Dice, uno ya no está con nosotros, o sea, José, y queda el más pequeño. Le dice, quédese uno de ustedes y me traen al más pequeño. Quiero saber si me están diciendo la verdad. El más pequeño era su hermano, el que tenemos aquí, Benjamín. Y entonces van con su padre, se queda uno de entre ellos, Simeón es el que se queda, después bajan con el niño. Cuando José lo ve, dice que quiere llorar de ver a su hermano, y entonces le dice, muy bien, los atiende muy bien, no les descubre nada, les da lo que habían cumplido, le da lo necesario, y le dice José a uno de sus sirvientes,
ponle mi copa en la bolsa del niño, es decir, de Benjamín. Se van, y entonces cuando ya se alejan, José manda una comitiva para ver quién se había robado la copa. Y la copa, el robo de la copa del administrador del faraón era motivo de muerte. Y la sorpresa es que ellos le habían prometido a su padre Jacob que iban a regresar con el niño más pequeño, porque si ya le habían muerto, habían perdido ya uno, no iba a soportar la muerte de su hijo, el más pequeño de Benjamín. ¿Vamos bien con esta historia? Ok. Entonces, la idea aquí es que encuentra la copa y el niño es que tiene que morir. ¿Le dejamos aquí o nos vemos la próxima semana? Pues la terminamos, hombre, total. Bien, en el capítulo 44 ya estamos casi por terminar. Así es, exactamente, eso es lo importante. Ir hilando, se arrodillaron delante de él, porque cuando se presentan, ustedes van a poder descubrir que ponen su frente en la tierra. Los hermanos delante del administrador se postraron. Ese sueño que había tenido se cumple. Es bueno porque ustedes van a ir viendo, hilando todo esto. Digno de muerte. Entonces José dice, este niño tiene que morir porque le ha robado, no al administrador, le ha robado al faraón. Y entonces en el capítulo 44, versículo 32, cuando ya está decidido la muerte del niño, ustedes van a poder encontrar ahí como en la bolsa del menor estaba el dinero, también estaba la copa, como si alguno de ustedes siervos se les encuentra el objeto, tiene que morir y serán esclavos, total, todo esto. Cuando está a punto, aparece Judá, aquí lo vemos, el cuarto, y le dice a José, te ruego pues que yo quede en lugar del joven como esclavo de mi señor. Judá se cambia, le dice a José, te cambio mi vida por la vida del niño. Y se cambia. En ese momento en el que Judá era un desconocido, en el momento que ofrece su vida por su hermano, en ese momento Judá automáticamente, ¿se fijan dónde está? Se sube a la línea de la bendición. Es el personaje que a partir de aquí va a seguir la línea de la estirpe donde viene la línea del cumplimiento. Pasamos así como toda esta historia. ¿Perdón? Esta línea son todos los... A partir del Génesis, capítulo 3:15, se habla de una estirpe de la mujer. Esa estirpe, de esa estirpe va a salir aquel que le va a pisar la cabeza a la serpiente. A partir de ahí, todos estos personajes son parte de la estirpe, donde va la bendición, de donde van a salir. Cuando lleguemos a Mateo, vamos a encontrar la ascendencia de Jesús. Y entonces vamos a encontrar a todos estos personajes. Pues es el cumplimiento perfectamente, como a través de toda la historia encontramos la línea de los antepasados de Jesús. No, es cuestión de diseño. Sí, no tiene nada que ver, simplemente para poder aprovechar, porque en las otras no estaban estos cuadros. ¿Eres ingeniero?
Dicen, no. Esto solamente lo puede preguntar un ingeniero. Es que no cuadra, sí. No, ya, pero es un problema de logística, pero no tiene nada que ver en lo fundamental. Solamente algo importante. Ahí en el capítulo 38 nos regresamos un poco. Ya que hablamos de Judá, vamos a ver quién es este personaje. Y sin darnos cuenta, ya nos habíamos pasado como si no existiera, pero en la Biblia no le sobra nada. En el capítulo 38 habla la historia de Judá. Judá fue engañado por su nuera Tamar. Tamar se había casado con el hijo de Judá, se había muerto. Por la ley del levirato se casó con su segundo hijo y también se murió. Esta mujer no tenía hijos y entonces era una ajena. Se viste, se cambia y se presenta como una prostituta y entonces se acuesta con su suegro. Queda encinta y en el momento en el que queda encinta se sube esta mujer a la promesa, porque Tamar va a tener un hijo de Judá y en esta relación su hijo se llamará Perez, no de Pérez, Perez. Y Perez será aquel, si ya se subió Judá a la bendición, entonces un hijo de Judá tiene que seguir la línea. Y ese hijo de Judá será a través de un engaño, otro engaño más, y de ahí nace Perez. Y Perez será el motivo por el que siga esta línea donde va el cumplimiento de la promesa. Cuando vean Mateo capítulo 1 van a ver la genealogía, y dentro de la genealogía aparecen 4 mujeres. Si el autor sagrado hubiera querido maquillar un poco los antepasados de Jesús, hubiera quitado a esta mujer, a Tamar, porque fue una mujer que engañó, pero no la quita, la pone allí para descubrir que el pasado, todo pasado tiene sentido, que nada se quita. Todos los personajes de nuestra historia, todos tienen un verdadero sentido en nuestra historia personal. Nada se oculta. Sí queda claro esto. Nadie sobra en nuestra vida. Aún aquellos personajes que quisiéramos borrar, porque hubiera dicho Jesús, oye, pues entonces quita a Tamar, porque pues no me va a dar muy buena referencia. No, al contrario, la inspiración sagrada es poner a esta mujer, porque de lo que nadie espera nada, Dios espera todo. Esa es la creatividad de un Dios. Fueron 4 historias, ¿se fijaron? 4 historias y hemos recorrido casi 300 años. Y en esos 300 años hemos visto a Abraham, hemos visto a Isaac, hemos visto a Jacob, hemos visto a José, hemos visto cómo se sube Judá y la historia oculta de Judá con su nuera Tamar. Sí. ¿Por qué en la conformación de Israel, del pueblo, ahora sí, se hizo con puros engaños? Todo el mundo, todo ese trata, o sea, ¿qué trata? Vamos a poner como historia. ¿Qué trata de transmitir? Muy buena pregunta. Pero la promesa se cumple. ¿Sí? Aquí la cuestión es la estructura del hombre, la miseria del hombre, como puede ser el engaño, no es una limitante para que Dios cumpla su promesa. El hombre podrá tener todas las limitaciones, engañar, matar, en fin. Sin embargo, si el hombre no es fiel, Dios es fiel a su palabra. Seguirá siendo fiel hasta que cumpla darle una tierra, darle una descendencia y darle una promesa de bendición. Eso es lo más maravilloso. Independientemente de lo que tú seas,
Dios será fiel, siempre. Es muy buena pregunta porque es la música que está de fondo. Lo único que pide, ustedes cuando lean esto, los textos, la única cosa que Dios le pide a todos los personajes que vamos a ver es que confíen. No le pide más. No les pide si son buenos o que tienen que cambiar. Lo único que Dios le pide al hombre es: tú confía. Y en esa confianza es donde se manifiesta el proyecto de Dios. No es que no veo, tú confía. Es que a dónde voy, tú confía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tú confía. Oye, es que voy a sacrificar a mi hijo, tú confía. Y al final, todos los que han puesto su confianza en Dios, nadie fue defraudado. Eso es lo que está de fondo. Pues creo que para 1 hora, 300 años fue suficiente, ¿no creen? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿quedó claro? O sea, es el mensaje teológico que hay. ¿Todo bien? Excelente, muy bien. Les pido por favor que hagan una lectura, al menos así una pincelada, de el capítulo 12 al 50, estos capítulos. ¿Para qué? Para que vayan descubriendo los elementos que no alcanzamos a ver aquí, porque hubiera sido por horario más complicado. Entonces solamente en casa, si ustedes leen 4 capítulos al día, no hombre, es una maravilla lo que se van a llevar. ¿De acuerdo? Pues prácticamente es lo que hemos visto el día de hoy. Bien, pues sí. De acuerdo al Génesis, la época de Abraham, lo voy a insertar, porque allá hay una pérdida de tiempo gigantesca. Sí. Sí. Acuérdense que el libro, la escritura no es un libro histórico, trae datos históricos, pero la línea de tiempo, hay espacios que son muy largos. Pero aquí lo importante es descubrir en la interpretación narrativa es el mensaje que está de fondo y los personajes que nos dan esa línea. Hay muchas formas de entender la Biblia. Acuérdense que este es un taller narrativo. Podemos hacer una exégesis, una hermenéutica, pero oigan, hay que irnos a los textos originales. Ahorita es un taller de 8 sesiones para que puedas entender la Biblia y la apliques en tu vida. Esa es la promesa, así como Dios dice una promesa, es: yo les hago uno. Al vivir estas 8 sesiones, son 8 sesiones, es bien poco tiempo, 8 horas, pero en estas 8 sesiones tú vas a entender y vas a poder comprender y aplicar la escritura a tu propia vida. Por eso los principios que les lanzo por allí, las ideas, son elementos que van a servir de llave de interpretación para toda la escritura. Los vas a poder aplicar en todo momento en la escritura, en la Biblia. Muy bien. Bueno, pues les doy la bendición para ir a casa. Muchas gracias por lo de las... El Señor esté con ustedes. Que Dios nuestro Señor derrame su gracia y bendición, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces les voy a pedir, por favor, que... Si van ahorita que vayan pasando para darles la cruz, y pueden ir, lo que les explicaba hace un momento, de que pueden ir viendo. Gracias. Sí, qué bueno que la...